Entonces, en esta presentación que vamos a hablar de Vallejo, primero les quiero poner en contexto de qué vamos a hablar. Vamos a hablar primero del proceso de cómo se elaboró este programa parcial. Como comentaba el doctor Delgado, digamos, es el más recientemente aprobado programa parcial de desarrollo urbano en la Ciudad de México. Sería el primero que se aprueba por esta administración y sería ya de los últimos programas parciales de desarrollo urbano. Porque como ustedes saben, digamos, se creó el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, el cual está dirigido por el maestro Pablo Benlluren, el cual va a requerir reformas legislativas, entre otras, de que ya no haya solamente una ley de desarrollo urbano, sino una ley de ordenamiento territorial, porque es parte de lo que mandata la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, en lo que este marco es actualizado, este sería de los últimos programas que se elaboran bajo el paraguas de la Ley de Desarrollo Urbano, que es todavía del 2010. Y en la presentación lo que quiero destacar es la propuesta normativa principalmente, donde vamos a hablar un poco de esta noción que yo le denomino de derechos de edificación. Es un punto importante desde mi perspectiva como urbanista de hace muchos años, que decía el doctor Delgado, yo me dedico a la consultoría desde el año 95, o sea, ya tengo 25 años en esto, y la perspectiva de los derechos de edificación es una perspectiva distinta de cómo se visualiza la zonificación de los usos del suelo, que es, digamos, un tema, digamos, normalmente es el tema principal que se propone por los instrumentos de planeación urbana. Entonces, básicamente, en este caso, en el caso de Vallejo, se busca que este programa pueda repartir de una forma más equitativa las cargas y beneficios del desarrollo urbano y promover también la noción del derecho a la ciudad. ¿Esto por qué es importante? Porque son cosas que mandata ya la Constitución de la Ciudad de México, es decir, no son aspectos planteados solamente por el programa, sino el programa está recogiendo el espíritu de lo que plantea la Constitución de la ciudad. Entonces, los antecedentes. Primer antecedente, el programa parcial de desarrollo urbano de Vallejo, este que estamos hablando, es el primero de su tipo también en la alcaldía de Azcapotzalco. El programa delegacional de desarrollo urbano de Azcapotzalco del 2008 solamente contemplaba todo el territorio delegacional y no tenía ningún programa parcial. Eres de las pocas delegaciones que no tenía programa parcial y en este caso entonces, digamos, el programa parcial de Vallejo es el primer programa parcial dentro del territorio de la alcaldía de Azcapotzalco. Este no es un trabajo solamente que elaboré yo, evidentemente, es un trabajo de un grupo muy amplio, interdisciplinario, que incluía urbanistas, geógrafos, economistas, abogados, etcétera. Y es un trabajo, digamos, que también dio seguimiento a un trabajo que había iniciado anteriormente por otra consultoría. Nosotros, digamos, lo retomamos a la mitad y lo terminamos. Ya mencioné que está elaborado en el marco del desarrollo urbano y decía yo, para mí es muy importante este tema de reconocer la función social del suelo y la propiedad pública y privada. Básicamente es un planteamiento teórico que lo que plantea es que la asignación, entre otras cosas, de los usos de suelo no son solamente beneficios de los propietarios de los predios, sino es una asignación social, podríamos denominar. Hay autores que así lo manejan y que es la sociedad en su conjunto decide que ciertas zonas de la ciudad puedan tener ciertos usos, que otras zonas tengan otros, que unas sean para conservación, que otras sean para actividades agrícolas. Es decir, toda esta decisión de dónde se puede edificar y qué se puede edificar es una asignación social, es una asignación de la sociedad que se hace a través del Estado, en este caso representado por el gobierno. Y lo que ha pasado históricamente es que siempre esa asignación se dice, bueno, se te asignan tal uso de suelo, tantos niveles, etcétera, con base en las condiciones donde está ubicado el predio. Y pues en una zona, si estás en Reforma, te pueden tocar 40 niveles. Y si estás en, no sé, en una X colonia popular, pues te pueden tocar 2 niveles y un uso habitacional, en Reforma un habitacional mixto. Pero la idea de la zonificación, en este otro enfoque de asignación social, es estos derechos de desarrollo o estos derechos de edificación, como yo creo que deben de llamarse más correctamente, se asignan, pero no solamente deben pertenecerle al propietario del suelo, es una asignación donde una parte es del propietario y otra parte es de la ciudad, porque los beneficios deben de repartirse de manera más equitativa y no solamente ser apropiados por los propietarios. Bueno, voy a seguir un poco más adelante, pero esta parte es importante. Y también la otra noción importante es la noción del derecho a la ciudad, que como todos sabemos está contemplada tanto en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y también en la Constitución de la Ciudad de México.
Y básicamente lo que plantea este derecho a la ciudad desde el punto de vista jurídico es el derecho de todos a tener buenas condiciones de infraestructura, equipamientos, espacios públicos, pero también a poder participar en las decisiones en la ciudad. Los actores. Este programa también, digamos, es importante porque no es solamente un trabajo de gabinete de una consultoría, es un trabajo que implica el concurso de muchos actores distintos. Uno es la alcaldía de Azcapotzalco, que fue la que, digamos, la que decidió que tenía que hacerse un programa parcial, la que veía que había ciertas condiciones en Vallejo que tenían que llevar a modificar la normatividad. Otra autoridad importante son las de la Ciudad de México, donde destaca CEDUBI, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que es la encargada de la parte, digamos, de la planeación urbana en la ciudad. Igualmente la SEDEMA, la Secretaría de Medio Ambiente, que tiene que ver con los temas, en este caso, del manejo del agua y otras cosas con contaminación, etcétera. Igual, digamos que es la cabeza del sector de SACMES, que hablo de ella. La Secretaría de Administración y Finanzas, que es la que tiene que ver de dar la información catastral y también con temas que se plantean de la creación de un mecanismo para administrar los recursos derivados de la venta de derechos de edificación, la Secretaría de Movilidad también, la Secretaría también de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, y SACMEX, que es el que maneja el tema del agua y que nos dice pues, cuánta agua hay, cuál es la problemática que hay. Entonces, todo esto es importante porque estos actores participan, pero también son los que dan la información oficial, que es con la que se valida lo que se está planteando. Si nosotros somos un instrumento y no está validado por las autoridades, pues difícilmente podrá tener viabilidad. Igualmente, la participación de los residentes de las colonias y barrios originarios fue clave, no solamente en la parte de consulta pública, sino desde la elaboración del instrumento. El instrumento se elaboró primero una parte técnica y también una parte de talleres con la población y luego una parte de consulta pública. Igualmente, la participación de promotores inmobiliarios, sabemos de que normalmente están organizados y son, digamos, actores importantes porque son los que traen inversiones, sobre todo en materia de vivienda, y también en el caso particular de Vallejo destaca la participación de los industriales, que también están organizados y que la industria en Vallejo es la zona industrial más importante, no solamente de la Ciudad de México, sino de todo el Valle de México. Entonces, su participación de, obviamente en el porcentaje y las características de Vallejo, que nació originalmente como una zona industrial, es muy relevante. Un proceso para elaborar un instrumento de este tipo tiene varias etapas, las digo de manera muy breve. Se tiene que hacer un aviso de inicio, es decir, se tiene que informar a la población que se va a iniciar un instrumento de este tipo. Es una cuestión de publicidad y que la gente también tenga, digamos, el derecho de opinar sobre este tema, la garantía de audiencia. Un segundo punto es la elaboración de un proyecto. Tiene que haber un proyecto de programa parcial, el cual, como mencioné, se hizo con talleres y con trabajo técnico. Cuando se tiene el proyecto ya del instrumento es cuando se aprueba para irse a consulta pública y lo aprueba tanto la alcaldía como CEDUBI. Y también tiene que tener visto bueno de las instituciones que mencioné. De allí va la consulta pública. En este caso específico se hicieron 11 reuniones con vecinos en las diferentes colonias y barrios originarios de Vallejo, una reunión con industriales, otra con promotores inmobiliarios, una con académicos y expertos también. Luego, el otro paso es, ya que se tiene esto y se integran las observaciones de la consulta pública, se elabora un expediente que tiene que avalar CEDUBI y que tiene que llevarse al Congreso de la Ciudad de México, donde se dice que se cumplió con todos los aspectos que marca la ley. Una vez que pasa esto, se aprueban las comisiones del Congreso, se aprobó en el Congreso en comisiones en diciembre del año pasado, y luego viene la aprobación del Pleno que se dio en este año, para luego ir a la publicación en la Gaceta. Se publica íntegramente el instrumento y luego tiene que irse a inscribir en el registro público de la propiedad del comercio. El documento y los planos que son, digamos, los válidos oficialmente, son los que están inscritos en este registro público, que tienen también ciertas particularidades de cómo tiene que establecerse, cómo tiene que inscribirse. Bueno, cumpliendo con todo este procedimiento, la primera parte que trato de explicar es complicado. O sea, hay muchos programas de desarrollo urbano que se quedan en alguna parte del proceso que acabo de decir y que ya no pasan a las siguientes etapas. Entonces, digamos, una cosa que es satisfactoria es que este instrumento pasó todas las etapas, cumplió con todas las formalidades. ¿Cuál es la zona de aplicación? Bueno, incluye estas colonias: Industrial Vallejo, Ferrería, Estancia Pantaco, Las Salinas, San Andrés de las Salinas, Bauto de las Salinas, etcétera, no los voy a leer. Y tiene una superficie aproximada de 685 hectáreas, de las cuales lo principal, la mayoría de esas hectáreas están en la colonia Industrial Vallejo, que es prácticamente el 56%, y Estación Pantaco, que es el otro 25%. El resto son las otras colonias que mencioné. La población es realmente pequeña. Son alrededor de 8.500 habitantes los que residen en Vallejo.
y como vamos a ver en la siguiente lámina, habitan 8.502 personas, pero trabajan alrededor de 100.000 personas. Es decir, prácticamente son 10 veces más las personas que trabajan en Vallejo de las que habitan allí. Vallejo es una gran centralidad que genera mucho empleo. Podemos ver en este mapa cómo lo que está marcado, digamos, ahí en rojo, Vallejo está al norte de esta gran centralidad que le llaman la T, que es Reforma y que es Insurgentes. Vallejo está un poco al norte de esto, pero es la zona de manufactura, la zona industrial más importante de la ciudad y del Valle de México. Y esto nos lleva de que, digamos, nada más en términos de unidades político-administrativas, a que la alcaldía de Azcapotzalco sea, digamos, la alcaldía que tiene la mayor producción bruta total de todas las alcaldías y municipios del Valle de México, y estamos hablando de 125.000 millones de pesos al año. Y es el 11% del producto, la producción bruta total en esta zona de la ciudad, en esta materia. Bueno, el programa vigente, o anteriormente vigente, la parte del programa delegacional Azcapotzalco, si uno veía el mapa, podía ver esto, digamos, una sola zonificación morada de uso industrial, una gran zonificación de uso de equipamiento en la zona de Pantaco, la zona de la aduana, y el resto unas pequeñas colonias habitacionales. Es decir, lo vea todo de una manera uniforme. Esto también se explica porque, como dije hace un momento, Vallejo nace como, como una zona netamente industrial, nace en la época de la Segunda Guerra Mundial y fue muy importante para el crecimiento de la Ciudad de México. Pero pues, con el tiempo van sufriendo la zona cambios y esto es lo que marca el programa, lo que marcaba el programa delegacional. Y si vemos nosotros los usos de suelo existentes al año pasado, ya basados en campo y también en catastro, pues podemos ver que los usos son un poco distintos a lo que está marcado en la zonificación. Sí tenemos una predominancia del uso industrial, que tiene casi el 24%, pero también tenemos comercio, tenemos oficinas, tenemos zonas habitacionales mixtas, tenemos equipamiento. Es decir, esto nos implica que la zona es mucho más diversa de lo que uno podría pensar, digamos, una idea de lo que es Vallejo. Igualmente marcamos otros en algunas zonas homogéneas, sino bueno, hay una zona, esa zona amarilla, habitacional, de alta densidad, que tiene algún comercio, más o menos popular. Hay una zona de una baja densidad, pero también con comercio, otra de comercio y servicios, una zona de industria y comercio, una zona industrial con comercio al por mayor y servicios especializados, y la zona de equipamiento y bodegas, como esta caracterización de zonas homogéneas. Y tenemos una estructura vial con grandes manzanas, obviamente diseñadas para el uso industrial, en las cuales, digamos, dominan principalmente Avenida Ceilán, el Eje 5 Norte Poniente, la calzada Azcapotzalco, Eje 4 Norte, Azcapotzalco La Villa, y también calzada Vallejo. Y tenemos una serie de transporte que sobre todo nos permite una zona conectada, digamos, con el resto de la ciudad, pero no tanto al interior, donde, digamos, comentamos, hay muchos más empleados que población residente. Bueno, ¿cuáles eran los temas relevantes digamos, que llevaron a elaborar este programa? Primer punto era la idea de que tenía que definirse cuál era la vocación de Vallejo. Muy al principio, cuando a mí me platicaron del proyecto que les digo, yo entré como una consultoría antes de entrar a nosotros, yo un poco pensaba en esta idea de que decían, no, es que Vallejo ya tiene muchas bodegas abandonadas, Vallejo está modificándose, tiene muchas tendencias a que vaya vivienda. Y la pregunta era, ¿Vallejo tiene que hacerse mixto o tiene que conservarse el uso industrial? Con esta gran zonificación que vimos hace rato, de solamente una mancha industrial. Y esa era la gran pregunta, ¿tiene que ser industrial o tiene que modificarse usos mixtos? Había cosas que estaban pasando y que siguen pasando el día de hoy, como inversiones del gobierno de la Ciudad de México. Por un lado, por ejemplo, destacan el Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica Vallejo I, que es una zona que se piensa que es como para que industriales y gobierno innoven en diferentes temas. Una estación de transferencia y planta de selección de residuos sólidos en Azcapotzalco, en el territorio de Vallejo, y también una serie de inversiones que se hicieron en vialidades y espacios públicos, principalmente sobre Ceilán, San Pablo Jalpa y Poniente 150, que incluyeron concreto hidráulico, banquetas, agua de drenaje, arborización, etc. Y en paralelo también inversiones privadas, donde destacan las de Bimbo, que está construyendo un nuevo centro de distribución metropolitano de esta empresa tan grande, Aximo, una planta de anuncios luminosos, Estafeta, una parte de oficina, un call center que le llaman back office, y también amplía su centro de distribución, Honeywell, que también amplía su
centro de investigación y desarrollo en la zona del Tecnoparque que está pegada a esto que estamos comentando, y el grupo Neolpharma, que tiene una nueva planta que también ya se inauguró recientemente de fabricación de principios activos para medicamentos biotecnológicos y también un nuevo centro de distribución. Entonces, digamos, ya había una serie de inversiones en la zona que buscaban mejorar sus condiciones y tratar de tener otros usos. ¿Qué otros temas relevantes había? Bueno, que también universidades privadas que se quieren instalar dentro de Vallejo, diciendo, bueno, yo quisiera tener uso de suelo permitido, que ahorita no se permite. Parte del tema es que el uso no permite, por ejemplo, que hubiera una universidad o un centro de investigación. Y ese es uno de los temas relevantes que había para elaborar este instrumento. Y también el tema de Pical Pantaco. Pical, que significa Puerto Interno y Centro de Actividades Logísticas de Pantaco, que es una zona muy grande, del que ya comentamos 50 y tantas hectáreas, en la cual, digamos, tienen ellos una autorización normativa que les permitía construir varios miles de viviendas, lo cual no era de interés de la alcaldía. Ellos, digamos, pensaban, y el gobierno en general, de que esta zona tenía que seguirse conservando con su vocación logística. Igualmente, otro tema relevante es muy pocos espacios públicos y vegetación, un porcentaje muy pequeño, y espacios residuales, sobre todo la zona se convierte en una zona con una, digamos, percepción de seguridad, tanto de día, pero sobre todo de noche, esta percepción de riesgo, y también ciertos problemas de infraestructura, principalmente drenaje y pavimentos. Otros temas relevantes, digamos que ya fuimos viendo nosotros, sobre todo en el tema de la consulta, fue que hay visiones encontradas. Si nosotros vamos con los habitantes de las colonias y los barrios, ellos están, digamos, tienen en general un discurso en contra de la industria, sobre todo porque dicen que los industriales no les dan empleo, o sea que ellos viven en Vallejo, pero no necesariamente trabajan en Vallejo, y que no tienen las mejores condiciones, digamos, con respecto de esa relación con la industria, y también la población en general no está muy de acuerdo en que haya más vivienda. Ellos son los pobladores originales y ellos, digamos, se ven como los pobladores, digamos, legítimos de Vallejo. Los habitantes también, en lo que platicamos con ellos, pues se enfocaban sobre todo en los problemas, digamos, cotidianos, como poda de árboles, que había fugas o tema de transporte público. Esas son las preocupaciones de las personas. Ahora, si vemos a los promotores inmobiliarios, principalmente los de vivienda, ellos quisieran tener normatividad que les permitiera muchos niveles de edificación y suelo barato. Eso es lo que ellos quisieran y quieren para construir mucha vivienda. Y si le preguntamos a los industriales, ellos quisieran conservar o incluso hacer más grande la zona en términos industriales. Es decir, ellos no querían vivienda, ellos se oponían a otros tipos diferentes de usos, a pesar de que sí estamos viendo que hay cambios. Entonces, esta, digamos, multiplicidad de visiones es algo interesante de manejar en términos del trabajo, porque pues es platicar con ellos, negociar con ellos y tratar de llegar a puntos intermedios de estas visiones de estos actores. Bueno, esto es una parte, digamos, alguna fotografía de esta consulta pública, donde, bueno, tenemos a los vecinos, como habíamos comentado, o se hicieron materiales específicos para poderlos tratar con la gente, e igualmente estas entrevistas con, digamos, consulta pública, también con los industriales, etcétera. Entonces, son dinámicas distintas de trabajo, pero son una parte muy importante de la elaboración de este instrumento. ¿Por qué? Porque les digo, desde el principio, antes de la consulta se hicieron los talleres y después durante la consulta otra vez, con esta idea de buscar tener la mayor cantidad de puntos de vista sobre los temas y tratarlos de integrar en una propuesta coherente. Bueno, ¿cuál es la imagen objetivo que surge de los trabajos que elaboramos nosotros? Principalmente, la imagen objetivo busca conservar el clúster de innovación industrial de Vallejo como el más importante del Valle de México, y también incluyendo otras vocaciones productivas, como el tema de la industria 4.0, esta nueva industria, sobre todo basada en la alta tecnología, en la inteligencia artificial, etcétera, la manufactura verde, que implica, digamos, un tipo de producción que considera la parte ambiental y que, digamos, retoma elementos ambientales que tiene que ver también con la economía circular. El tema de la logística es muy importante. Pantaco es uno de los ejemplos de estos, y también los servicios corporativos para la industria, porque lo que vimos, por ejemplo, les mencionaba yo el tema del Tecnoparque, que es muy cercano, zonas donde puede haber oficinas y otro tipo de servicios que pudieran estar, digamos, asociados a la industria. Y con todo esto, digamos, la idea es que siga generándose empleo y desarrollo a escala metropolitana, con una industria más limpia, más sostenible, etcétera. Y se concibe al mismo tiempo con una zona que, aunque tiene la actividad industrial como muy relevante, también cuente con otros servicios
comercio, equipamientos, espacios públicos y también zonas habitacionales que permitan tener una oferta, sobre todo en ciertos corredores, con la idea de tratar de diversificar las actividades dentro de Vallejo de la manera más armónica posible. Entonces, esto en materia de ordenamiento territorial, ¿cómo se fue aterrizando? En primer lugar, se planteaban normas para que la zona industrial más consolidada se conservara, e igualmente esto fue una petición expresa de los industriales, hacer una norma que fomentara la creación de industrias por fusión. Le pongo el ejemplo rápidamente. Hay una norma a nivel de la Ciudad de México que permite que si tú tienes un uso habitacional o habitacional mixto y tienes un uso distinto y los predios están contiguos y se fusionan, el predio que no tiene el uso habitacional o habitacional mixto lo puede obtener simplemente por haberse fusionado. Esta norma se retoma aquí de manera distinta, donde lo que dice la norma es, tú tienes un uso habitacional o habitacional mixto, si ese predio se fusiona con uno industrial o uno industrial con comercio y servicios, ese predio se puede obtener ahora el uso industrial o industrial de comercio y servicios, es decir, promover predios que puedan regresar al uso industrial. Igualmente, en la parte de la propuesta se plantea consolidar las zonas habitacionales, principalmente las populares que platicamos al principio, incluyendo la vivienda con plantas bajas activas, esto digamos que hubiera comercio en planta baja, igualmente ciertos corredores que tuvieran un mayor potencial económico para desarrollar esa vivienda, incluyendo vivienda, oficinas, servicios, comercio, y también algo de industria de bajo impacto, principalmente en el corredor de Calzada Vallejo, Norte 45 y el G4 Norte, también conocido como Azcapotzalco La Villa. La industria de alto impacto se ubica en la parte norte del polígono, se mantiene concentrada, lejos de zonas habitacionales y se impulsan nuevas actividades industriales de relevancia metropolitana que pueden ser de alto y bajo impacto. La industria de bajo impacto se localiza en la parte sur y por sus procesos, digamos, implican un menor riesgo para la población y ahí tenemos industria, comercio y servicios y se incluyen oficinas, servicios de back office y marketing. Se busca, y eso parte fue muy importante, la flexibilización de la tabla de compatibilidad de uso de suelo. Por ejemplo, antes cuando estaba el programa delegacional, en la zona de industrial de Vallejo no se permitía, por ejemplo, desarrollo de software, lo cual nos parecía algo prácticamente increíble, porque no podías tú desarrollar software en Vallejo. Igual no están permitidas las oficinas, ahora se permiten las oficinas, digamos, siempre y cuando estén asociadas a la industria, pero para tener algún tipo de oficina mínima, lo cual no estaba permitido. Servicios financieros como servicios bancarios también era algo que no estaba permitido. Garitas, bomberos, por ejemplo, no estaban permitidos, ni hospitales, ni laboratorios, ni guarderías, por ejemplo, es una industria, quería tener un área para tener ahí a los niños de los trabajadores o de las trabajadoras, no estaba permitido, hoteles tampoco estaban, etcétera, farmacias, cafés, restaurantes, cosas que la gente necesita para salir a comer un rato, muchas de esas estaban prohibidas. Y entonces, digamos, lo que se buscó fue que hubiera esta, digamos, mayor apertura de la tabla de compatibilidad, donde incluimos también el tema de la educación superior, donde esas instituciones que pudieran estar allí, pudiera, digamos, haber una sinergia con la parte industrial. Igualmente, específicamente el periodo de Pical-Pantaco, allí lo que se acordó fue, por favor, no construyan vivienda, o sea, hagamos un proyecto, un plan maestro que incluya principalmente actividades logísticas y reforcemos esa vocación dentro de Pical-Pantaco. Este es el plano, digamos, principal, que es el plano de la normatividad de uso de suelo, de la zonificación secundaria, donde podemos ver lo que estoy planteando, cómo tenemos estas zonas habitacionales en amarillo, cómo tenemos estas zonas en este color, que es la zona industrial, la zona más consolidada en esta parte norte y también un poco aquí al sur, y los corredores que mencionaba en este rosa, que son esos corredores que puede haber dos tipos. Hay corredores que son industrial, comercio y servicios, que son zonas que permiten esas actividades, y en algunos corredores, como en la parte de Calzada de Vallejo, ya un uso habitacional mixto. Aquí hay una cosa que quiero que tengamos muy claro, es que podamos ver lo que es la nomenclatura, que tenemos, por ejemplo, zonas que permitimos 5 niveles con esta zonificación, digamos, original, tradicional, pero que pueden llegar en algunos casos hasta 12 niveles si adquieren derechos de edificación. Ahorita lo voy a explicar con más detalle. Aquí está. Bueno, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos
primero los lotes para que veamos más o menos cómo quedó la proporción de lotes. Tenemos nosotros 639 lotes habitacionales, que equivale al 50% de lotes, pero solamente al 4.65% de la superficie, y así por el estilo. En industria son solo 279 lotes, pero son más del 40% de la superficie, y así sucesivamente. Entonces, la zonificación muestra cuál es el uso de suelo, el número de niveles permitidos, el porcentaje de la libre mínima que tienen que dejar las edificaciones, y luego la densidad de vivienda, que en general la dejamos como una densidad Z, es decir, con base en lo que determine el reglamento de construcciones. Ok, antes de entrar en la parte ya más detallada de las normas, quisiera yo decir que para mí fue muy importante, y eso está redactado, digamos, de una manera explícita dentro del instrumento, es que lo que queríamos era cumplir con lo que marca la Constitución en materia del derecho a la ciudad. Esta noción, repito, es muy importante. ¿Por qué? Porque nos da herramientas para poder plantear ese tipo de instrumentos, y también existe una ley, específicamente de la Ciudad de México, que se llama Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, que básicamente es una ley reglamentaria de la Constitución que nos dice a qué se refiere cada uno de los derechos. Y ahí se habla de cómo se puede regular el suelo para administrar y gestionar el suelo para garantizar su distribución equitativa de las cargas y beneficios del desarrollo urbano, y esto nos puede permitir entonces marcar estas normas. ¿Estas normas de qué tipo son? Hay normas de ordenación que se aplican en áreas de actuación, normas generales de ordenación para la Ciudad de México que aplican en la alcaldía, y luego normas de ordenación particulares. En el caso de las normas generales de ordenación, son 29 normas, algunas se aplican, otras no aplican. Aquí, digamos, no me voy a detener mucho de ellos, solamente en algunos de los casos, digamos, relevantes. La norma 1, que se refiere a cuál es el coeficiente de ocupación del suelo y coeficiente de utilización del suelo, cómo se calcula con base en los parámetros que marca el programa, que ya dijimos que tiene que ver más bien con altura y área libre. Aquí se marca cómo se calcula esto. Las áreas libres de construcción y recarga de aguas pluviales al subsuelo. El tema de ciertas zonificaciones de espacios abiertos que se permite edificar en esos espacios abiertos, que es mínimo, es un 2.5% de coeficiente de ocupación del suelo. ¿Qué pasa en las alturas y edificaciones de restricciones en colindancia posterior al predio? Y la norma 7, que se refiere a eso, es, digamos, la norma 7 viene del reglamento de construcciones y nos dice que no puede haber ninguna edificación que sea 2 veces más del tamaño del ancho de la calle. Es una norma relevante en ese sentido. Y bueno, entre otras normas que podríamos mencionar brevemente. Hay otra serie de normas que aplican, otras que no, donde destacaríamos nosotros que, bueno, sigue aplicando la normatividad en materia de vía pública, estacionamientos subterráneos, estudio de impacto urbano, etc. Bueno, esas son las normas generales, pero hay normas específicas particulares del instrumento que son, digamos, de las más relevantes. Hay una norma que nos habla de cuáles son los criterios de sostenibilidad para edificaciones que requieren un registro de manifestación de construcción tipo B o C, que básicamente se refiere a temas de ahorro de agua y de energía. Una norma que habla sobre materia de cómo se debe captar agua pluvial en ciertas edificaciones, sobre todo las tipo B o C. Una norma para hablar de promover industrias sostenibles y seguras. Y yo destacaría la norma 4 y 5. La 4 es la norma que se refiere a una zonificación de aplicación opcional para promover un mayor y mejor aprovechamiento con base en determinar cargas y beneficios del desarrollo urbano. La voy a explicar ahorita con detalle, pero esta es la norma que dice: estamos permitiendo una intensidad de construcción base, pero si quieres edificar más, tienes que cumplir con ciertos requisitos. La norma 5, que se refiere a fomentar la construcción de vivienda incluyente en las zonas con uso habitacional y habitacional mixto, que básicamente también dice, bueno, si tú vas a edificar bajo estas condiciones de esta intensidad de construcción mayor, te lo voy a permitir, pero entre los requisitos es que construyas una vivienda incluyente. Ahorita vamos a explicar qué es. Una norma para el tema de subdivisión de predios, una de normatividad aplicable a predios específicos, ahí donde viene el caso de Pical-Pantaco, donde dice que Pical-Pantaco tiene que tener un plan maestro y reforzar la parte logística. La norma 8 para regular el uso de vía pública para vehículos de carga, que básicamente se refiere a que cualquier construcción nueva industrial tiene que tener una zona de guardado de trailers y también bahías de ascenso y descenso. La 9, una norma de equipamiento social y de infraestructura de utilidad pública, que básicamente es una norma para facilitar la construcción de equipamientos. La norma 10 es una norma que tiene que ver en materia con la fusión de 2 o más predios, que ya lo comenté ahorita, cuando uno de ellos se ubique en industrial, comercio y servicios o en industrial. Y la última, las restricciones mínimas laterales de acuerdo a la superficie del predio. Bueno, esta norma, que es la que he estado comentando varias veces, es la norma número 4.
Y básicamente lo que dice esta norma número 4, que es, repito, zonificación de aplicación opcional, es decir, no es obligatoria, que la quiera cumplir, la puede cumplir, pero tiene que, entonces, que cubrir con ciertos requisitos, permite un mejor y mayor aprovechamiento con base en determinar mejores cargas y beneficios de desarrollo urbano. Básicamente, ¿qué dice la norma? Los predios ubicados dentro del polígono de Vallejo que tengan un uso de suelo asignado por el plano de zonificación, que ya sea uso habitacional, habitacional mixto, industria o industria, comercio y servicios, pueden optar por aplicar esta otra zonificación que viene en la tabla, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Entonces, lo explico brevemente. Si yo tengo un uso habitacional en cierta zona que está en el plano que es habitacional 330, puedo llegar a habitacional 630. Con otra zona que está marcada en el plano como habitacional 520, puedo llegar a habitacional 630, un nivel más. Otra zona habitacional de H430, puedo llegar a H630. Es decir, nunca en el habitacional puedo llegar a más de H630. Esta parte voy a hacer un paréntesis porque es importante. El programa entonces lo que establece es en la misma zonificación cuál es el aprovechamiento básico que puedes tener y cuál es el máximo. Es decir, ya no puedes utilizar ningún otro instrumento como los que tenemos en la Ciudad de México, desde sistemas de transferencia de potencialidades, polígonos de actuación, o el que a ustedes se les ocurra, y no podemos utilizarlo para aumentar más. Este es el máximo que se puede obtener. ¿Qué otros usos tenemos? En el habitacional mixto, hay un habitacional mixto de 5 niveles, 30% de área libre, que puede llegar a 12 niveles, pero ya tiene que tener un 40% de área libre. Otro habitacional mixto que tenía 3 niveles puede llegar solamente a 6. La parte industrial, hay una zona industrial que puede tener 16 metros, que puede llegar al doble, a 32 metros de altura, y una zona industrial con sus servicios también puede pasar de 3 niveles a 6 niveles. Entonces, este es, digamos, el universo de lo que se puede hacer. Ahora, ¿qué tengo yo que cumplir para poder llegar a eso? Primero, hacer una aportación económica por los derechos de edificación. Es decir, la idea es que exista un instrumento financiero, en pocas palabras, un fideicomiso, que sea el que administre esos derechos de edificación y que, si yo quiero edificar esto, tenga que ir con él y tenga que adquirir estos derechos de edificación. Para eso tiene que hacerse una tasación de cuánto deben de costar cada metro cuadrado y qué condiciones deben de cumplir. Ahora, pero no solamente se trata de pagar, se trata de que tiene que incrementar el área libre de acuerdo a lo que establezca la zonificación opcional y tiene que cubrir con todos los criterios de sostenibilidad, que repito, principalmente son en materia de ahorro de agua y en materia de ahorro de energía. Igualmente se plantea que los predios que tengan una superficie mayor a 1000 metros cuadrados, y se vieron todos los predios que tienen esta superficie mayor a 1000 metros, tenían que tener o tienen que tener una restricción de 10 metros al frente, que es parte de su área libre, pero esa restricción es una restricción para tener espacios públicos o semipúblicos. Como platicamos brevemente en el diagnóstico, una de las problemáticas de las zonas es que prácticamente no hay espacios públicos, entonces tienes que pagar, aumentar tu área libre, criterios de sostenibilidad, dejar esta franja de restricción de 10 metros, y aparte, si quieres construir vivienda, si ese proyecto incluye vivienda, tienes que hacer que el 40% de la vivienda que se construya tiene que ser asequible. Y por asequible, en este caso, nos referimos a una vivienda de máximo 1.34 millones de pesos, que como sabemos para la Ciudad de México es, digamos, si bien no soluciona los problemas de vivienda de la gente de menores recursos, si entras a un cajón que no es tan fácil de que pueda existir esta oferta en la Ciudad de México. Y luego se plantea que los proyectos con uso H, o sea, es decir, habitacional y habitacional mixto, deban incluir adicionalmente plantas bajas activas, es decir, comercio y servicios, por lo menos en su primera crujía. Ok, aquí tenemos un axonométrico de cómo, digamos, se vería alguna de estas zonas si se aplicara esta normatividad en términos de altura y en términos de estas zonas, estas franjas, si es que todos aplican esa normativa. Ok, adicionalmente a esta parte normativa, que yo creo que es el corazón del instrumento, hay otras cosas. Está, por ejemplo, el tema de modernizar la infraestructura tecnológica, agua potable y drenaje, donde tienen que intervenir SACMES. El tema de mejorar la habitabilidad de la zona a través de ordenar la vía pública y tener mejores equipamientos, espacios públicos. Esto implica temas de alumbrado, de calles seguras, reducción de intersecciones, cambio de sentido de algunas vialidades, etc. No lo mencioné hace rato, pero aprovecho este momento, no está aquí en las láminas. Otra propuesta importante en términos instrumentales tiene que ver con el uso de la figura de contribuciones por mejoras, que es una figura que está contenida en el Código Fiscal de la Ciudad de México
donde se plantea de que si una obra te beneficia directamente, tú tienes la obligación de pagar por parte de esa obra. En este caso, donde una problemática es que los pavimentos están llenos de baches, sobre todo porque pasan vehículos de alto tonelaje, la idea es que esas vialidades, que son las que utilizan los industriales, sean pagadas por esta figura de contribuciones por mejoras. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos ya de otra digamos, parte del programa, ya no normativa, sino estratégica de algunos de los proyectos principales. Por ejemplo, está la salida del metro del Norte 45, donde se plantea una plaza para mejorar las condiciones de la zona. Esta es una lámina que trae todos los proyectos. Creo que aquí se repite otra vez el isométrico Norte 45, perdón. Aquí viene otro que son los que puede pasar en los bajopuentes, que son zonas ahorita residuales. Aquí la idea de aprovechar estos bajopuentes en algunas de las avenidas. Igualmente, un parque lineal en la parte norte, digamos, en el límite entre Azcapotzalco con Tlalnepantla, hay una zona que puede darse por un parque, que le llamamos Parque Lineal Borde Norte. Igualmente, un centro de enlace comunitario en un terreno específicamente que es propiedad del gobierno de la ciudad. Y también, digamos, algunas acciones, que pongo nada más ejemplos, de cruces seguros, como este de Norte 45, Calzada Vallejo y Poniente 152. Y también, bueno, básicamente ese sería, pero me parece que había una más. Bueno, entonces voy terminando. Básicamente, lo que quisiéramos expresar para terminar es, esta propuesta, como mencionaba el doctor Delgado, sí marca un parteaguas en la planeación urbana en la Ciudad de México, sobre todo por el tema de asignar derechos de edificación, que en principio se habían concebido que la zonificación le asignaba los derechos de edificación y que esos derechos de edificación, esa zonificación era propiedad totalmente del dueño del predio. Lo que se está planteando actualmente en el espíritu constitucional es, una parte es del dueño del predio, pero otra parte es de la ciudad. Y es derecho de la ciudad poder manejar esa otra parte para el beneficio de la ciudad. ¿Por qué? Porque no lo mencioné, pero lo que se piensa hacer con los recursos que se deriven de la venta de derecho de edificación es obras que pueden ser principalmente en Vallejo, pero en otras zonas de la ciudad, para beneficio, digamos, en general de la ciudad, es decir, obras de infraestructura, de equipamiento, de espacios públicos, etc. Un segundo aspecto relevante del programa es que plantea esta zonificación incluyente que promueve una edificación de vivienda asequible, que si bien, repito, no resuelve todos los problemas de vivienda, ya nos lleva a estas ideas de que tenemos que tener una oferta de vivienda más asequible, porque lo que está sucediendo en la Ciudad de México es que se está cada vez subiendo tanto el precio de la vivienda, que está expulsando a la población de ingresos menores y se está quedando como una ciudad de clases medias o medias altas. Otro tema importante es que el instrumento contiene una serie de artículos transitorios que requieren todavía pasos que tienen que hacerse, los cuales yo espero que se hagan pronto. El primero es establecer la tasación de los derechos de edificación. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto se va a cobrar por cada derecho de edificación? Y si va a haber algún tipo de bono o estímulo para los que inviertan primero. Una idea que se tuvo por la alcaldía fue, a lo mejor en las primeras etapas, el costo que tenga un derecho de edificación, supongamos, voy a decir un costo hipotético, que cueste 1,800 pesos metro cuadrado y hagamos un descuento del 70% para que con eso lo compren al 30% del valor y con eso inviertan los primeros. Y luego vaya a plazos para que vaya a aumentar el valor a su valor, digamos, ya normal. Es una parte, esa tasación no se ha hecho. Y otra parte es también el diseño y ya la puesta en funcionamiento del fideicomiso para administrar los recursos, que es hacer un contrato de fideicomiso, el cual permita esta administración de recursos, donde la idea original era que fuera uno solamente para Vallejo, pero la idea posterior que se ha platicado con las autoridades de la Ciudad de México es que debería ser un fondo para toda la ciudad, donde tuviera cuentas específicas para cada zona, porque la idea es que esto que está pasando ahorita en Vallejo suceda en toda la Ciudad de México. Obviamente no puede pasar en toda porque no todas tienen las condiciones de mercado para ello, pero sí muchas zonas sí la tienen. Y luego el último comentario es, esto, decíamos, es el primer paso, digamos, de toda una propuesta que es mucho más amplia, donde requerimos incorporar estas nociones en un siguiente instrumento jurídico, que es la Ley de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. Al día de hoy se está en la elaboración, tiene que haber una Ley de Ordenamiento Territorial. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que ya no debe haber solamente programas de desarrollo urbano y programas de ordenamiento ecológico. Al día de hoy en Ciudad de México existe
un programa general de desarrollo urbano, 16 programas delegacionales y 40 y tantos programas parciales. Y en materia de ordenamiento ecológico existe un programa de ordenamiento ecológico para toda la ciudad que data del 2000. La idea actualmente es que haya solamente programas, de acuerdo a la Constitución, programas de ordenamiento territorial que integren estas dos dimensiones, es decir, un solo programa para plantear lo ambiental y lo urbano. Entonces, por eso se requiere una ley de ordenamiento territorial y en esa ley debería integrarse esta noción de el aprovechamiento básico y el aprovechamiento máximo. Y también esta noción tiene que integrarse en la versión que se está haciendo del Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, donde también estoy colaborando, y donde la idea es que esta parte que acabo yo de mencionar de derechos básicos y derechos máximos se incorpore en el programa y desde ahí se vayan definiendo cuáles son las zonas de la ciudad donde va a funcionar así. Y también, obviamente, esta idea en otros instrumentos subsecuentes tienen que elaborarse ahora, de acuerdo al marco que estoy comentando, programas de ordenamiento territorial de las alcaldías y programas de ordenamiento territorial parciales para colonias, barrios originarios, etc. Bueno, yo con eso termino. Les agradezco mucho su tiempo y estoy a las órdenes por cualquier pregunta. Te felicito por lo exhaustivo de la presentación. Nos dejas una buena dosis de inquietudes al respecto, porque justamente este tipo de intervenciones me parece que están muy de actualidad en las ciudades. ¿Qué vamos a hacer con estas grandes áreas que en algún momento fueron importantes, cruciales, tuvieron una función y ahora en esta fase de evolución de la ciudad parecen volver a ocupar una centralidad distinta? Bueno, yo les cediría la palabra a ustedes, nada más les pido, por favor, exactamente eso, que levanten la manita para darles la palabra. Ya no vi cuál fue la secuencia, pero a ver, lo voy a poner aquí. Jorge Padilla, por favor, Marco Espinosa y después Laila Estefan. Sí, muy bien, buenas tardes. Soy el maestro Jorge Padilla, profesor de SUAYED Geografía en la Facultad de Filosofía y Letras. Y también, bueno, tengo desde hace algunos años una consultoría precisamente en temas de desarrollo urbano, DTP Consultores. Muy interesante. Primero felicitar a Daniel Pérez, un trabajo importante, necesario, y sobre todo los dos últimos comentarios finales que nos hace Daniel, que tiene que ver precisamente con los dos temas centrales de estos nuevos instrumentos de planeación, que son el tema de la recuperación de plusvalías, que no se ve por ningún lado en ningún instrumento de la ciudad, y el otro, lo que tiene que ver con derechos básicos y derechos máximos. Son los dos elementos de veras bien interesantes, y esto me da pie precisamente a felicitar el trabajo, y segundo, a dos preguntas muy sencillas, que el único propósito que tienen es platicar y debatir sobre el diseño justamente de estos instrumentos de planeación necesarios para la ciudad. El primero es, yo recuerdo cuando empezó el tema de la promoción de un programa de esta naturaleza para Vallejo, tenía que ver más con una perspectiva de cómo diseñar un plan estratégico para mejorar el desarrollo económico industrial de la zona. Y en ese sentido, la primera pregunta es, ¿por qué se optó por un programa parcial de desarrollo urbano para detonar ese desarrollo económico? ¿Por qué no por otro instrumento de planeación? Un plan estratégico más amplio o alguna otra figura o instrumento de planeación, que hay muchos en la ley de desarrollo urbano o que se pueden plantear otros. ¿Por qué específicamente un programa parcial de desarrollo urbano? Meterse con el tema de zonificación de sus suelos es interesante, es complejo, pero ¿por qué optar por ese instrumento? Y la segunda, que tiene que ver con el tema de la gestión del desarrollo urbano en la ciudad, y que, digamos, la presentación que nos hace Daniel tiene que ver mucho con el tema de la presentación, digamos, técnica, ¿no? del instrumento, pero la gestión del desarrollo urbano en la ciudad también es muy importante, que tiene que ver con la gestión política del diseño de instrumentos. ¿Por qué? Y esa es la segunda pregunta. Digamos, ¿por qué salió con tanta celeridad la aprobación del programa Vallejo? En CEDUBI hay un buen de instrumentos de planeación y de programas de participación de desarrollo urbano, parciales de desarrollo urbano. Yo participé con la consultoría en realizar Roma Norte y en realizar el de la colonia Hipódromo, que acabamos de hacerlo. O sea, esa parte de la gestión pública política, es decir, porque entiendo que este es un
instrumento y un proyecto, digamos, importante para el gobierno de la ciudad, ¿no? O sea, está bien, pero digamos, esa gestión pública, política del desarrollo urbano es interesante ventilarla y platicarla. Solo eso, y gracias por la palabra. Sí, voy a tratar de ser muy rápida, nada más. Entiendo que gran parte de las ciudades, sobre todo de las grandes ciudades que están como en esta lógica de globales, digamos, o que quieren insertarse en esta perspectiva de ciudad global, la tendencia es más bien desindustrializar o dejar fuera o sacar, digamos, llevar hacia la conurbación o hacia la parte de la periferia, si no es que a ciudades satélite, la actividad industrial. Entonces, en este caso me llama un poco la atención que el proyecto busque, si entendí bien o si entiendo bien, en conjunto o en paralelo al proyecto de Vallejo I, incentivar un poco también la industria dentro de la Ciudad de México, ¿no? Un poco en el contexto en el que es una zona importante a escala metropolitana. Entonces, un poco desde este punto de vista, ¿qué otras experiencias han tenido dentro de la Ciudad de México o en la zona metropolitana con proyectos de este tipo? Es un proyecto completamente nuevo en esta propuesta. ¿Y por qué apostar de nuevo por incentivar, digamos, la industria dentro de la ciudad y no relocalizarla hacia otros espacios? Y eso sería todo. Muchas gracias. Soy Marco Espinosa, soy antropólogo. Estoy en las redes de estudios ambientales ligada al CIESA y al Instituto de Investigaciones Sociales, y me he estado especializando en la cuestión urbana. Bueno, yo no soy tan, como antropólogo, no, pues nada más he participado en más de 30 planes de desarrollo urbano, planes parciales, etcétera, ¿no? Entonces conozco un poco sobre el tema. Bien, primero lo que me sorprende es la planeación debería de llegar a un ejercicio de humildad y reconocer que el urbano es mucho más amplio de lo que plantean, lo que realmente se hace urbanística. Y está bien, si se hablara de urbanística, de normas y administración, perfecto, ¿sí? No necesariamente irse más allá. A mí se me sorprende que se hable de gobernanza y de participación social, y son cosas muy distintas y diferentes. Es como el oxímoron del desarrollo sustentable, ¿no? Es un oxímoron horrendo. Pero entiendo, si no se pone, no hay pago por las agencias internacionales, pero sí hay que llegar a un ejercicio mucho más aterrizado. Y esto voy por lo siguiente, porque la urbanística realmente a lo que va es a la cuestión de la administración urbana, y eso es a lo que hay que abocarse. Por ejemplo, una pregunta anterior que da una clave en esto, que tiene que ver, ¿cuál es la evaluación de los planes que se han hecho antes? Hay todo un marco de planeación desde la SAOP, que no es nada malo el de la SAOP, ¿eh? Me parece que era lo más humilde y lo más aceptado. Y luego vienen los planes de desarrollo urbano municipales, los planes de desarrollo delegacionales, los estatales, y hay toda una serie de instrumentos de planeación. A mí sí me sorprende que tratar de poner otro instrumento sobre todos estos instrumentos es lo mismo, y hay un principio que los abogados lo tienen muy bien manejado. Una ley no reglamentada es una ley que no existe. Y generalmente eso es lo que ha estado pasando. La reglamentación y la operación y la implementación administrativa de todos estos planes siempre han quedado en el aire y van a continuar quedando en el aire. Por otro lado, pues la urbanística avanza. No hay que desconocer que la urbanística avanza. Y para mí, pues está bien que se afinen normas, perfecto, pero no es el meollo del asunto. Se van a seguir afinando. Incluso yo les podría decir, allí en Azcapotzalco y la zona, para mí no me causa ninguna angustia que hubiera edificios de 20 niveles y una planta nuclear, que por cierto es la única energía limpia, ¿eh? ¿Sí? Entonces, pero ¿cuál es el meollo? El meollo del asunto, si nos vamos al tema del curso, que es la cuestión urbana regional,
es la relación de Naucalpan, pero sobre todo Tlalnepantla, Naucalpan y la zona de Vallejo. Esa relación es la que está determinando y es la que está fundamentando todos los movimientos. Y obviamente el instrumento sí puede ser que esté fuera de su alcance, pero no sé si lo mencionan o no. Pero en ese sentido, por ejemplo, ahorita en términos urbanísticos es mucho más urgente resolver los problemas de la accesibilidad y de la movilidad que de la normatividad. La normatividad está tranquila, la verdad. Y por otro lado, por último, nada más una pregunta. ¿Cuál es el valor, la toma de decisiones, voy a usar el nombre, la categoría de ustedes, la gobernanza de 8.500 habitantes aproximadamente, con la de 3, 4 inversionistas, Bimbo, las automotrices, Pantaco, que es súper interesante y que nomás pasó así de filón? Ese sí hay que definir perfectamente y de manera más, yo diría de un ejercicio en el buen sentido de la humildad, de decir, bueno, es un plan parcial con una normatividad que tiene estos marcos y bueno, hay estas problemáticas que están pegando de esta manera y por este lado y por ahí puede haber algunos programas y propuestas. Y entrarle al meollo del asunto, la implementación administrativa. Gracias. Bueno, voy a contestar uno por uno. Primero, ¿por qué plan estratégico o no otro instrumento? La historia es un poco larga, pero la voy a contar. Lo que comentan de plan estratégico fue algo que contrataron a Centrogeo. Centrogeo elaboró un plan estratégico para Vallejo, que se puede consultar, se puede buscar en línea, el cual se comenzó a hacer prácticamente en paralelo que el programa parcial. Para el programa parcial, lo que ha habido primero una discusión si era un programa parcial o era una de estas sistemas de actuación concertada, por cooperación, perdón. Yo particularmente, originalmente, yo había pensado que tenía que hacer un sistema de actuación por cooperación, pero la alcaldía, por razones políticas, decidió que fuera un programa parcial. Entonces, elaboraron los dos, el programa estratégico y el programa parcial. El estratégico buscaba tener, digamos, planteamientos más generales y tenía algunos planteamientos fiscales, algunas propuestas de proyectos específicos, pero el programa parcial se decidió así porque tenía que haber cambios en la normatividad. Le ponía el ejemplo, se quería colocar se quisiera que se construyera una institución académica, no se podía porque no está permitido el uso de suelo. Si yo quiero poner una industria de software, no la puedo poner porque no me lo permite el uso de suelo y así por el estilo. Entonces se buscó que este tema, digamos, de la parte normativa se resolviera con un programa parcial de desarrollo urbano. Ahora, en la parte, digamos, de gestión, sí es una parte, digamos, muy importante en términos de los instrumentos. Yo pienso particularmente que ahorita la gran, digamos, aportación del instrumento es esta diferenciación entre los derechos de edificación que pertenecen al propietario y los que pertenecen a la sociedad. Y es muy importante, es muy trascendente. A lo mejor algunos no lo quieren ver así, pero digamos, yo sí estoy convencido de que eso es muy, muy trascendente. E igualmente hay otros instrumentos que se tienen, digamos, que ir desarrollando, pero esto no es una cuestión voluntarista donde uno decida, pues se hace esto y ocurre, ¿no? Recordemos que esta iniciativa de este programa parcial surge de la alcaldía. Y ahí viene la otra pregunta que me hacían. ¿Por qué este pasó más rápido que otros? Yo entiendo que fue más bien por el trabajo de la alcaldía. Básicamente, aquí la alcaldía fue la que dijo, queremos hacer este programa parcial, ¿qué tenemos que hacer para poderlo llevar a cabo? Vieron todo lo que marcaba la ley, trataron de cumplir todo esto. Esto fue les decía yo, había una consultoría anterior que fue la que elaboró la primera versión, nosotros entramos después y buscaron ellos cumplir con todo lo que marcaban los requisitos y esta fue la parte que logró que se hiciera antes que otros que yo sé que están como el de Hipódromo y otros por el Roma Norte que están ahí guardados, donde entiendo yo que a lo mejor el papel de la alcaldía no ha sido tan relevante, aunque no lo sé de cierto. La siguiente pregunta de desindustrializar o no. Yo personalmente,
pensaba que tenía que hacerse un planteamiento en el cual tuviera que haber desindustrialización, que ya no era tan adecuado que hubiera la industria, pero realmente ahí conociendo las dinámicas de la zona, les ponía el ejemplo, Vallejo tiene 100,000 empleados o población ocupada 100,000. Es la alcaldía, y tomando en cuenta todos los demás municipios del Valle de México, es el que más empleo manufacturero genera de todo el Valle de México. Decir, ahora se van, sería algo muy costoso y sería algo, digamos, muy complejo, y lo que se está viendo entonces es algo como intermedio. Bueno, hay ciertas zonas que se conservan con la función industrial y hay otras zonas que pueden tener otras funciones, pero esa es la razón. Y ahora, ¿qué otros instrumentos se pueden estar haciendo? A día de hoy, el que sigue, el que está en la lista es Atlampa. Es una zona distinta. Atlampa es una zona que está al norte de Santa María de la Ribera, donde allí lo que se está viendo ahora sí es una franca desindustrialización, hay muy poca industria y realmente el interés principal es tener ahora actividades mixtas y de vivienda. Esa, digamos, sería un instrumento posterior y sería distinto en su naturaleza al de Vallejo, pero digamos con algunas similitudes como este tema de los derechos de edificación básicos y máximos. Ahora, no hay ninguna agencia internacional aquí que haya pagado nada, por lo menos que yo sepa. Igualmente no ocupé el término de gobernanza, por lo menos si lo hice no me di cuenta, yo no lo ocupé. Y luego decir que lo de SAOP está bien, pues yo creo que es una visión muy, muy pues, respetable, qué bueno, pero creo yo que tenemos que ir avanzando en otras cosas y, digamos, si hubiera un planteamiento a nivel federal, regional, como por ejemplo, o incluye al gobierno de Estado de México, México como lo que el PUEG creo que ha trabajado, que es el programa de ordenación de la zona metropolitana del Valle de México, que tiene que tener unas políticas de esta materia, pues ahí es, digamos, el lugar donde tienen que estar estas políticas. Aquí específicamente, yo no creo que la normatividad ya estuviera bien y que no había que hacerle nada. Evidentemente no es así. Y sobre todo porque lo que tenemos que reconocer es esta idea que se plantea hace un momento, la idea de las plusvalías. Mientras las plusvalías solamente sean concentradas por los propietarios, eso tiene muchos impactos en todas las cuestiones, en el suelo, etcétera, en el valor del suelo. Y la idea es que se vaya reconociendo que los derechos de edificación también pertenecen a la ciudad, a la sociedad. Veo que hay más preguntas. ¿Cuál es el manejo de los estacionamientos en los proyectos? Entre los instrumentos propuestos, ¿existe alguna referencia a los derechos de edificación? Creo que ya te referiste, pero puedes ampliarlo si quieres. ¿Cuál es la norma y el método para la tasación? Esta sería otra pregunta. Y los derechos de edificación son adicionales a los derechos de los artículos 185 y 300. Sí. Y una última, ¿podemos tener acceso a tu correo electrónico para futuros contactos? Sí, ahorita se los pongo. Bueno, si quieren voy contestando. La primera pregunta dice, ¿los derechos de edificación son adicionales a los derechos de los artículos 185 y los 300? Sí. Esta pregunta es relevante porque el Código Fiscal contiene al día de hoy una serie de pagos que se tienen que hacer, pero aquí estamos diferenciando. Una cosa es, por ejemplo, los 300 que son pagos por impactos urbanos o impactos a la vialidad, etcétera, al medio ambiente o a la parte de la infraestructura hidráulica, y otra cosa son los derechos de edificación y se están separando, se están viendo como una cosa distinta, entonces serían adicionales. En términos de estacionamiento, pues se respeta lo que marca el reglamento de construcciones de día de hoy, que es el reglamento, es el que regula el tema de estacionamientos en la Ciudad de México. Los derechos de edificación sí se mencionan de manera textual y explícita en el documento, porque digamos se ve como aunque es no están, digamos, en términos legales establecidos. Por eso se mencionan, y esa figura sí es de lo que estamos trabajando ahorita en la ley de ordenamiento territorial, cómo establecerla claramente, la noción de los derechos de edificación. Mencionaba yo que el tema de la tasación no se ha hecho. Eso fue una decisión de la alcaldía, donde se decía, bueno, tiene que decidirse cuánto cuestan estos derechos de edificación. Ellos decidieron que se pusiera como un transitorio y se supone que tienen que hacerlo en algún momento. Eso está fuera completamente de mi voluntad, si se hace o no se hace y cuándo se hace. Dice, existieron actividades que quisieran prohibir por compatibilidad a la nueva imagen objetivo, que se planea desplazarlos legalmente si hubiera pasado. Bueno, básicamente el tema es, lamentablemente no hay ningún ordenamiento que pueda
ser retroactivo. Todos los ordenamientos tienen que partir de un momento hacia adelante. Un ejemplo es el tema de esto de muchos trailers digamos, estacionados en la vía pública, donde es un problema, pero digamos, lo que propusimos fue que tiene que haber encierros especiales para ellos y que es un tema también que tiene que trabajar tránsito. Y lo que se plantea es que nuevos proyectos sí tienen que incluir áreas de encierro de los trailers y las áreas de ascenso y descenso de esto. Actividades que otros pudieran plantear, digamos, de prohibir, sí están varias actividades prohibidas dentro de la zona, depende de cada una de las zonas que está permitido y que está prohibido. No se abrió completamente la tabla de compatibilidad, pero sí nosotros somos más creyentes de la idea de un uso de suelo mucho más mixto a la idea original de un uso de monofunciones donde solamente hay un solo uso de suelo permitido, ¿no? Tú básicamente esas serían las preguntas. Ahorita les pongo mi correo electrónico y pues sus órdenes para cualquier persona que quiera contactarnos por alguna razón. Pues muchas gracias, Daniel. Te agradecemos realmente tu participación. Has levantado aquí un interés entre quienes nos acompañan en esta ocasión. Yo también les agradezco a todos su interés. Les comento que esta modalidad de charlas de expertos nos ha dado muy buen resultado. En total, ahora tenemos aproximadamente 50 asistentes en vía virtual y en total en las 3 charlas más de 175, 180 personas conectadas. Los invitamos a que estén pendientes. Ya este semestre ya no tendremos más charlas, pero haremos otras que espero que sean igualmente compartirnos esta experiencia, éxitos que llevas hasta ahora. Gracias, doctor. Gracias a todos por su paciencia y espero que haya sido ilustrativo y útil para ustedes. Gracias.